Guerra Civil Norteamericana. La Guerra de Sucesión o Guerra Civil Estadounidense fue una guerra librada en los Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. Como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud, la guerra estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas de los Estados Unidos Confederados de América atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Se enfrentaron a secesionistas de los Estados Confederados, que defendían los derechos de los esclavos a participar a expandir la esclavitud. Entre los 34 estados de Estados Unidos en febrero de 1861, 7 estados esclavistas del sur individualmente declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América o el Sur. La Confederación creció para incluir 11 estados esclavistas. La Confederación nunca fue diplomáticamente reconocida por el gobierno de los Estados Unidos, ni fue reconocida por ningún país extranjero, aunque el Reino Unido y Francia le otorgaron estatus beligerante. Los estados que permanecieron leales a Estados Unidos, incluidos los estados fronterizos donde la esclavitud era legal, se conocían como la Unión o el Norte. La Unión y la Confederación rápidamente levantaron ejércitos voluntarios y conscriptos que lucharon principalmente en el sur. A lo largo de 4 años, la Unión finalmente ganó la guerra cuando el general Robert E. Lee se rindió ante el general Ulysses S. Grant en la batalla de Appomattox Courthouse, seguido de una serie de rendiciones de generales confederados en todos los estados del sur. 4 años de intensos combates dejaron entre 620.000 y 750.000 personas muertas, más que el número de muertes militares de los Estados Unidos en todas las demás guerras combinadas, al menos hasta aproximadamente la guerra de Vietnam. Gran parte de la infraestructura del sur fue destruida, especialmente los sistemas de transporte. La Confederación colapsó, la esclavitud fue abolida y 4 millones de esclavos fueron liberados. La era de la reconstrucción entre 1863 y 1877 se superpuso y siguió a la guerra. En el proceso de restaurar la unidad nacional, fortalecer el gobierno nacional y otorgar derechos civiles a los esclavos liberados en todo el país. Causas de la Guerra de Secesión. Las causas de la secesión fueron complejas y han sido controvertidas desde que comenzó la guerra, pero la mayoría de los académicos identifican la esclavitud como una causa central de la guerra. La esclavitud fue la fuente central de escalada de la tensión política de la década de 1850. El Partido Republicano estaba decidido a evitar cualquier propagación de la esclavitud, y muchos líderes del sur habían amenazado con la secesión si el candidato republicano Lincoln ganaba las elecciones de 1860. Después de que Lincoln ganara, muchos líderes del sur sintieron que la desunión era su única opción, temiendo que la pérdida de representación obstaculizara su capacidad de promover actos y políticas a favor de la esclavitud. En las elecciones presidenciales de 1860, los republicanos dirigidos por Abraham Lincoln apoyaron la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur vieron esto como una violación de sus derechos constitucionales y como el primer paso en un gran plan republicano para finalmente abolir la esclavitud. Los 3 candidatos a favor de la Unión recibieron una abrumadora mayoría del 82% de los votos. A nivel nacional, los votos del republicano Lincoln se centraron en el norte. Los votos del demócrata Stephen A. Douglas se distribuyeron a nivel nacional. Y los votos del congresista constitucional John Bell se centraron en Tennessee, Kentucky y Virginia. El Partido Republicano dominante en el norte aseguró una pluralidad de los votos populares y una mayoría de los votos electorales a nivel nacional, por lo que Lincoln fue elegido presidente constitucionalmente. Fue el primer candidato del Partido Republicano en ganar la presidencia. Sin embargo, antes de su toma de posesión, 7 estados esclavistas con economías basadas en el algodón declararon la secesión y formaron la Confederación. Los primeros 6 en declarar la secesión
tenían las proporciones más altas de esclavos en sus poblaciones, un total de 49%, y aquellos estados cuyas legislaturas resolvieron por secesión, los primeros 7 votaron con mayorías divididas para los candidatos unionistas. Douglas y Bell, Georgia con 51% y Luisiana con 55%, y con minorías considerables por esos candidatos, Alabama con el 46%, Mississippi con 40%, Florida con 38%, Texas con 25% y Carolina del Sur, que emitió los votos del colegio electoral sin un voto popular para presidente. De estos, solo Texas celebró un referéndum sobre la secesión. 8 estados esclavistas restantes continuaron rechazando los pedidos de secesión. El presidente demócrata saliente James Buchanan y los republicanos entrantes rechazaron la secesión como ilegal. El discurso inaugural de Lincoln, el 4 de marzo de 1861, declaró que su administración iniciaría una guerra civil hablando directamente a los estados del sur. Intentó calmar sus temores de cualquier amenaza a la esclavitud, reafirmando: "No tengo ningún propósito, directa o indirectamente, de interferir con la institución de la esclavitud en los Estados Unidos donde existe. Creo que no tengo derecho legal a hacerlo y no tengo ninguna inclinación a hacerlo". Después de que las fuerzas confederadas tomaron numerosas fortalezas federales dentro del territorio reclamado por la Confederación, los esfuerzos de compromiso fracasaron y ambas partes se prepararon para la guerra. Los confederados asumieron que los países europeos eran tan dependientes del rey algodón que intervendrían, pero ninguno lo hizo y ninguno reconoció a los nuevos Estados Confederados de América. Las hostilidades comenzaron el 12 de abril de 1861, cuando las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter, mientras que en el frente occidental, la Unión logró importantes avances permanentes en el frente oriental. La batalla no fue concluyente desde 1861 hasta 1862. Más tarde, en 1863, Lincoln emitió la Proclamación de la Emancipación, que convirtió la finalización de la esclavitud en un objetivo de guerra. Al oeste, en el verano de 1862, la Unión destruyó la Armada de Ríos confederada, luego gran parte de sus ejércitos occidentales, y se apoderó de Nueva Orleans. En 1863, el sitio Vicksburg por parte de la Unión dividió a la Confederación en dos. En el río Mississippi, en 1863, la incursión confederada de Robert E. Lee al norte terminó en derrota en la batalla de Gettysburg. Los éxitos occidentales llevaron al mando de Ulysses S. Grant de todos los ejércitos de la Unión en 1864. Al infligir un bloqueo naval cada vez más estricto de los puertos confederados, la Unión reunió los recursos y la mano de obra para atacar a la Confederación desde todas las direcciones, lo que lleva a la caída de Atlanta por parte de William T. Sherman y su marcha hacia el mar. Las últimas batallas importantes asolaron el asedio de Petersburg. El intento de fuga de Lee terminó con su redención en Appomattox Courthouse el 9 de abril de 1865. Mientras la guerra militar llegaba a su fin, la reintegración política de la nación debía tomar otros 12 años, conocida como la Reconstrucción. La Guerra Civil Americana fue una de las guerras industriales. Los ferrocarriles, el telégrafo, los buques de vapor y de hierro y las armas producidas en masa fueron empleadas extensamente. La movilización de fábricas civiles, minas, astilleros, bancos, transporte y suministros alimentarios preludió el impacto de la industrialización en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y conflictos posteriores sigue siendo la guerra más mortífera en la historia de los Estados Unidos. Desde 1861 hasta 1865, se estima que murieron entre 620.000 y 750.000 soldados, junto con un número indeterminado de civiles. Según una estimación, la guerra cobró la vida del 10% de todos los varones del norte entre los 20 y 45 años, y el 30% de todos los varones blancos del sur de entre 18 y 40 años.